Bueno, estoy aquí con Eugenio Caruti, nuevamente, antropólogo, astrólogo, autor de Las Lunas, de Ascendentes y de Inteligencia Planetaria, libro en el cual hablas de la transformación de la Tierra. Y hablando de la transformación de la Tierra, una de las grandes temáticas que creo que ahora están emergiendo y trayendo una revolución tiene que ver con la inteligencia artificial, con la robótica, que empiezan a participar en nuestra vida y que creo que esto es recién la semilla de algo que no sabemos cómo se va a seguir desarrollando, por lo cual me interesaría saber cuál es tu mirada respecto a la tecnología desde esta mirada de la Tierra transformándose. Y también entendiendo cierta dicotomía que suele haber entre tecnología y espiritualidad, ¿no? Como si fueran dos dimensiones de la realidad, de la vida, que están en contradicción, ¿no? ¿Cómo percibes la tecnología desde este contexto? Digamos, el primer punto es darnos cuenta que en tanto especie nos es muy difícil y nos va a ser muy difícil comprender el proceso que estamos viviendo, porque es un territorio completamente desconocido para nosotros. La aparición de otro tipo de inteligencia, que yo no la llamaría artificial, sino la llamaría inorgánica, o sea, el reino mineral a través de la acción humana está expresando un nuevo tipo de inteligencia, o una inteligencia que es complementaria a la del reino vegetal, el reino animal, y llamémoslo al reino humano utilizando estas palabras, y está emergiendo un nuevo reino en la Tierra. Esto está sucediendo a una velocidad que nos desubica por completo, que estamos detrás de los acontecimientos, que parece que nosotros somos los protagonistas del salto tecnológico, cuando creo que nos daremos cuenta que el salto tecnológico es un proceso muy profundo, inherente al despliegue de la vida terrestre, que emerge en este momento, pero que estaba implicado en la lógica profunda de los códigos terrestres. Y esto es una gran oportunidad para la especie humana para descentrarnos por completo y reubicarnos y darnos cuenta que no somos el centro del proceso, sino somos un puente, somos una especie a través de la cual ocurren transformaciones en la Tierra, pero esas transformaciones son de la Tierra, es decir, esas transformaciones son manifestaciones de procesos muy, muy profundos que están más allá del control humano. O sea, nuestra especie, el Homo sapiens, el tipo de humano que nos trajo hasta aquí fundamentalmente, en su lucha por la supervivencia, se desarrolló, como hemos hablado varias veces, un tipo de mente, se hipertrofió quizás necesariamente, un tipo de mente que es tecnológica en sí misma, digamos, que es técnica, que es manipulativa y que es técnica y que es generadora de formas. En ese movimiento nos separamos desde nuestra conciencia, no desde la realidad, nos separamos de la biodiversidad,
nos separamos de la inteligencia biológica del planeta, nos creemos a nosotros mismos que somos completamente diferentes y que no participamos de la misma inteligencia, que no somos una diferencia de la biodiversidad, y al mismo tiempo nos creemos que somos los creadores de una inteligencia nueva, ¿no? Y nos va a costar mucho aceptar que esa inteligencia se manifiesta a través nuestro. Y hoy la Tierra, que al mismo tiempo, gracias a esa nueva inteligencia, la inorgánica, está viajando por el sistema solar, está yendo más allá del sistema solar y estamos pudiendo percibir la realidad de las galaxias y del cosmos y de los códigos biológicos del ADN, o sea, la cantidad de percepciones que se están abriendo gracias a la interacción con las máquinas es exponencial, y esto nos va a modificar y va a modificar a la Tierra en sí misma, pero estas modificaciones, primero, son terrestres, o sea, obedecen a pulsos muy profundos que van más allá de nosotros y de nuestro control. Segundo, creo que si reflexionamos seriamente, estaban implicados desde el origen mismo del Homo sapiens. Quiero decir, nosotros somos intrínsecamente fabricantes de herramientas, creadores de formas, creadores de instrumentos. Fuimos dando forma, y el tipo de mente que da forma a través de la mano y una parte del cerebro, tarde o temprano era cuestión de una cantidad suficiente de ciclos y de desarrollos para que hiciera emerger modificaciones muy profundas en el reino mineral que hacen que se active un tipo de inteligencia, y seguirán modificaciones muy profundas en la biología del reino vegetal y el animal, que van a ir ocurriendo en esta interacción. Digo en esta interacción, pues nosotros decimos, bueno, vamos a modificar biológicamente el código genético. No, el código genético que es previo a nosotros se va a modificar a sí mismo a través de una expresión de sí mismo, que es el ser humano, que lo puede modificar gracias a la interacción con la inteligencia de las máquinas que emergen del ser humano, es decir, que emergen del ADN, que emergen del genoma. No sé si esto, o sea, si nosotros lo pensamos como algo que va emergiendo, el genoma mismo tiene todas las especies dentro de sí implicadas. En esta implicación está implicada una especie que tiene un sistema nervioso con un altísimo potencial, que tomó la dirección técnica, manipuladora y constructora de formas. Al hacer esto, estas mismas formas que ha creado, nuevas sustancias, nuevas aleaciones, aviones, satélites, computadoras que emergen a través nuestro, bueno, estos son todos, vamos a llamarlo en términos de la lógica que se abre con la inteligencia de las máquinas computacional, son todos loops recursivos, son procesos recursivos que van operando sobre la vida misma. La vida misma de la Tierra opera sobre sí misma a través del ser humano y genera una realidad completamente nueva para las limitaciones de nuestra inteligencia, que como hipertrofió la modalidad técnica, es decir, la modalidad de crear formas y a través de la mano manipularlas, al hipertrofiar este tipo de inteligencia, no hemos madurado psíquicamente, no hemos madurado emocionalmente, básicamente no hemos madurado vincularmente.
El Homo sapiens es una especie de una asombrosa capacidad tecnológica, pero de una muy baja maduración psicológica y mínima maduración vincular. O sea, nuestros vínculos, nuestro modo de relacionarnos, nuestro psiquismo es casi inalterado desde hace siglos, si por no decir milenios, mientras emerge la tecnología que todo lo va transformando. Entonces, nuestras limitaciones en cuanto a la capacidad de vincularnos hace que hayamos entrado en crisis con la biodiversidad y vamos a entrar en crisis con la inteligencia inorgánica. No es culpa ni de las máquinas, ni de las plantas, ni de los animales. Digamos, es una limitación nuestra y es una responsabilidad nuestra darnos cuenta que la aparición de este nuevo reino es una enorme oportunidad para liberar al sistema nervioso humano de el exceso de energía puesta en la creación de formas y en la manipulación de formas, y permitir que el sistema nervioso libere todo su potencial en una dirección que está claramente en nosotros, en la dirección de una resonancia cada vez mayor, una capacidad de relación cada vez mayor, diría, una capacidad musical, digamos, el sistema nervioso humano tiene una capacidad de reverberar, de resonar, que eso significa también empatizar, eso significa vincularse amorosamente con todo lo que es. Ese potencial está dormido. Ese potencial se ha expresado en cada tanto aparece, está presente en todos nosotros, pero está sepultado por la hiperactividad de la mente tecnológica en nosotros. Sí. La emergencia de la inteligencia tecnológica, ¿qué podría permitir? Digamos, por un lado, riesgos enormes. Por otro lado, posibilidades maravillosas. Enormes también. Enormes también. ¿De quién depende? Depende de nosotros, no de las máquinas, no de la inteligencia inorgánica. Es decir, hoy el Homo sapiens, me gusta llamarlo así para darnos cuenta de que es un nivel, es una especie que nos trajo hasta aquí, pero que tiene que producirse una revolución en el sistema nervioso, tiene que manifestarse muchísimas más conexiones adentro nuestro para que podamos sentir todas las conexiones que podemos sentir afuera nuestro. Ya la manera en que lo planteas me parece que trae mucho esto de la descentralización, ¿no? Porque enfatizas que no es una mera creación del ser humano en donde como creador puede controlar su creación, sino que es una creación de una conciencia, una inteligencia misteriosa, vamos a llamar, que opera a través de las formas, a través del ser humano, y que es una transformación implicada en la Tierra. Me parece que ya como lo planteas es descentralizante. Y además de enfatizar esto, quisiera enfatizar otras cosas que dijiste, como el tema del control y de la mente tecnológica, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, uno de los planteos de las cuestiones que se plantean en relación a la robótica, a la inteligencia de las máquinas, es cómo están reemplazando trabajos, por ejemplo, ¿no? Como toda nuestra vida ligada a la productividad está en el umbral de una crisis enorme, porque todo el sentido de la vida, que era trabajar, ser productivo, va a ser reemplazado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de ser humano, ¿no? En este sentido, como potencial y como crisis de lo que planteabas. Y tu planteo de mente tecnológica pareciera que en esta creación queda
en una especie de espejo, ¿no? Como si esa misma creación, la mente tecnológica, se vuelve tecnología afuera para que nos podamos ver, pero que al mismo tiempo pareciera que esta inteligencia de las máquinas tiene una capacidad mucho más grande de adaptabilidad y de crear conexiones, ¿no? Pienso en inclusive experimentos que se han hecho en que han puesto máquinas a conversar y han creado un lenguaje nuevo, ¿no? Como que tienen un nivel de creatividad y de adaptabilidad en esa tecnología mucho mayor que a nuestra inteligencia, ¿no? Al mismo tiempo es una inteligencia basada en ceros y unos, ¿no? Como, ¿cómo percibes estas ideas, fuerzas que has planteado, ¿no? A ver, profundicemos en esto dándonos cuenta que nos es muy difícil, ¿sí? No hacerlo intelectualmente, sino sentir que se está produciendo una mutación. Una mutación, esta es una singularidad, está sucediendo algo que no sucedió nunca. No hay ningún texto religioso que haya elaborado el Homo sapiens que tenía explícitamente por delante la aparición de esta complejidad. O sea, esto está más allá de todas nuestras creencias. Está sucediendo algo que no habíamos imaginado. Lo digo en el sentido de que esto tiene que ser meditado, no simplemente discutido o intelectualizado, de que psíquicamente es un proceso muy doloroso para el narcisismo de la especie, ¿sí? No el de una persona u otra, sino para esta creencia de que estamos en el centro, que viene recibiendo impactos, como sabemos, desde Copérnico, desde Freud, ¿no es cierto? O sea, muchos han reflexionado acerca de estamos saliendo del centro y cada salida del centro es una herida narcisista para la especie humana, ¿no? Esto creo que es una herida narcisista de un volumen que no nos va a ser fácil de absorber y asimilar. Y esto produce un monto de angustia en el nivel inconsciente profundo que vamos a tener que aprender a modular y a comprender. Ahora, yendo hacia lo más concreto de tu pregunta, si nosotros pensamos en que hemos invertido casi toda nuestra energía, o sea, vos recién decías, la inteligencia de las máquinas se está haciendo de espejo al modo dominante de procesar la información y de actuar humano. Entonces, vernos en este espejo no es sencillo, no es fácil, ¿sí? Porque nos da una imagen de nosotros mismos muy diferente a la que nosotros creemos tener. Pero veamos primero cuáles son las oportunidades que trae esto. O sea, casi toda nuestra mente se invierte en calcular. Nuestra mente es una calculadora y es una formuladora de estrategias y se invierte en la generación de realidades virtuales a través de las cuales escapamos de la realidad concreta. Nuestra mente ha moldeado desde el principio de los tiempos a todas las criaturas que vamos naciendo y la ha llenado de instrucciones obligándolas a pensar y a sentir de cierta manera. Es decir, nos hemos condicionado a nosotros mismos. Esto no lo digo echándole la culpa a nadie, sino que ha sido así. ¿Por qué? Porque es una inteligencia controladora la que vamos a ver en el espejo. Nos hemos convertido nosotros en máquinas obedientes de las instrucciones de cada civilización.
Y desde el principio del Homo sapiens hemos querido tener esclavos. Hemos querido tener humanos que los tratamos como máquinas, aunque no supiéramos que las máquinas existen. Y esto lo han hecho todas las tribus de la Tierra, no hay que ser románticos en esto. Entonces, los robots, la capacidad de cálculo de la inteligencia inorgánica es una liberación. Es liberarnos de una cantidad de energía llena de sufrimiento y dolor, de controlar a otros seres humanos desde el momento mismo de que nacemos, para que no podamos cuestionar y pensar por nosotros mismos y sentir por nosotros mismos, sino obedecer instrucciones. Somos mucho más mecánicos, nos hemos obligado a ser mecánicos y nos hemos esclavizado. La estrategia de la mente tecnológica, como es binaria, siempre ha sido: esto lo hemos hecho por culpa de estos que son malos, pero nosotros no esclavizamos a nadie. Nosotros no moldeamos la mente de nadie. Bueno, esto no es cierto. Digamos, uno ve la película de Wall, todos la hemos visto, que es la educación. La educación es así, pero siempre ha sido así, con mayor presión o menor presión. Una programación. Una programación. Sí. Una programación, exactamente. Hemos controlado, nuestra mente se controla a sí misma en cada ser que nace y le traza sendas de deseo hacia qué es lo que tiene que querer. Y absorbe toda la energía posible de la mayor cantidad de seres humanos para que hagan tareas que para hacerlas tienen que estar totalmente mecanizados. ¿Sí? Esta es la esclavitud. En este sentido, este es el proceso. Esto es algo que es casi inaceptable para nuestra autoimagen. Pero si lo pensamos seriamente, siempre hemos hecho eso. Y yo, no, pero son solo algunos. Sí, son algunos en cada civilización, pero esos algunos caen en algún momento y aparece otra civilización en donde hay otros algunos que aparentemente hacen todo este proceso. Entonces, la robotización es muy anterior a los robots. La programación de la mente humana y el condicionamiento del deseo de los seres humanos es muy anterior a Google. Es muy anterior. El exceso de cálculo forma parte de nuestro aprendizaje. O sea, nuestra educación no es solo moldeadora de nuestros propios cerebros, sino que además nos enseñamos a nosotros mismos cosas que las máquinas las aprenden mucho más rápidamente, ¿no? O sea, toda memoria, todo cálculo, todo, ¿a quién le importa saber cuándo nació el héroe que hizo la batalla de tal o cual? Digamos, esta es una enorme oportunidad. Pero tenemos que aceptar que tenemos que aprender a aprender, porque hasta ahora lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de un modo mecánico. No queremos aceptar esto. Entonces, totalmente cierto lo que vos decís, esto va a ser muy complejo en el mundo del trabajo, pero vamos a tener que meditar muy profundamente. El ser humano tiene que hacer todos los trabajos que hace. Claro, es un esclavo del sistema, se podría pensar. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la vida, ¿no? Somos esclavos del sistema capitalista, somos esclavos del gobierno totalitario, somos esclavos. Sí, somos esclavos de nuestros propios sistemas que emergen de cómo los pensamos y los actuamos, porque estamos condicionados para eso. Entonces, sí,
va a ser muy duro. Pero si pudiéramos meditar seriamente sobre todo esto y decir, esto es lo que nos mueve, este es el espejo. Este es el espejo de un tipo de inteligencia que va a hacer todas estas tareas mucho mejor que nosotros, sin necesidad de sufrimiento, sin necesidad de esclavizar a los hijos o esclavizar a otros grupos humanos. Porque esto lo han hecho todos, digamos, ¿no es cierto? El sistema de castas hindú, sí, en la cima florecieron inteligencias maravillosas, pero es una máquina, ¿verdad? Entiendo perfectamente, muchos detestan a Google o al Partido Comunista Chino, me parece perfecto, pero las religiones siempre se enteraron, nos mandaban al confesionario de que le contáramos todos los pecados, sabían todos acerca de nosotros, ahora nos asombra todo lo que sabe Google acerca de nosotros. Bueno, en cada comunidad medieval el sacerdote sabía todo, y nos asombra de que Google pueda dirigir nuestro deseo para que compramos las cosas que quiere Google. Bueno, fuimos a las cruzadas porque alguien nos dijo que teníamos que conquistar Tierra Santa. Miles y miles de seres humanos conducidos por el deseo de alguno, con las mejores intenciones. Yo no estoy diciendo que fue manipulación, estoy diciendo es un funcionamiento nuestro. Un funcionamiento nuestro. Por supuesto que los sacerdotes que mandaban a todos a las cruzadas lo hacían convencidos de que estaban haciendo todo bien. Pero ese mismo patrón, ese mismo mecanismo. Ese mismo mecanismo. Creo que es muy importante que podamos ver ahora que gracias a la potencia de cálculo de la inteligencia inorgánica podemos saber de los fractales, etcétera, etcétera, que podamos entrar en una dimensión que siempre ha sido la esencia de lo que llamamos espiritual, no en el sentido de las religiones de la civilización, sino de la indagación más profunda del ser humano, ¿no? Que es cómo estamos hechos fractalmente, holográficamente, cómo se despliega algo que está más allá y está más abajo que nosotros, y se va desplegando a través de ciclos, a través de patrones, de los cuales si aprendemos a ser conscientes de ellos, se produce un aprendizaje nuevo. Y si no, esos patrones nos dominan. Y una especie que tiene tan poca sensibilidad que no es capaz de vincularse correctamente con la naturaleza y con esta nueva inteligencia, es bastante coherente que la Tierra diga, bueno, por ahora la reemplazo con robots y máquinas. Total, son tan fríos y crueles como ellos. Pero quizás son más racionales los robots y las máquinas. Digo, estoy haciendo una metáfora simplemente para imaginar. Entonces, si aceptamos la dolorosa percepción de la crueldad de la mente tecnológica que nos domina a nosotros mismos, esto puede producir una revolución en la especie. Puede producir otro sistema nervioso con otro tipo de conexiones que queda libre de tanto cálculo, de tanta presión, de tanta tarea sufriente, que para hacerla hay que estar adormecido, en el sentido de que hay que vivir una vida muy mecánica, que nos parece natural hoy, pero en la perspectiva que se nos abre nos daremos cuenta que hay un potencial de sensibilidad, de capacidad de vínculo, de alegría, de belleza,
que puede florecer, porque hay una cantidad enorme de trabajos que sabemos que son explotaciones. Lo llamamos así cuando nos discutimos entre nosotros sobre sistemas sociales, llamamos explotación. Pero ¿cómo es posible que nos dejemos explotar? Y que los mismos que fueron explotados cuando empiezan a dominar exploten a otros. Porque no es un problema de este humano o del otro humano, es un problema de funcionamiento. Y esta es la oportunidad para que le dediquemos toda la energía a descubrir cómo funcionamos, a descubrir qué es el sistema nervioso. Y esto es lo que ha hecho, esto es todo camino espiritual, es eso. Eso es meditar, eso es darse cuenta cómo opera la sensibilidad humana y al ir calmando sus pulsos más básicos, tanto animales como tecnológicos, puede reverberar a niveles maravillosos. Con las máquinas me pregunto, ¿y el alma? ¿No? ¿Qué pasa con el alma? ¿No? Y aquí tú planteas algo muy interesante que tiene que ver con una herida narcisista de la especie, ¿no? Como si puedes también desarrollar un poco más el potencial espiritual de esta transformación. Veámoslo más de un nivel. O sea, cualquier camino espiritual profundo nos muestra la necesidad de modular, que es distinto a reprimir, los pulsos de excitación más intensos de nuestro ser biológico. Nos dice de modular las intensas reacciones emocionales de nuestro sistema nervioso. Nos muestra cómo aprender a modular la excitación del pensar, que no puede dejar de pensar y llena todo el espacio posible del cuerpo humano, y en ese sentido no le deja espacio para lo que podemos llamar alma, para un nivel de sensibilidad y de bondad mucho más profundo, ¿no? Que necesita espacio, necesita menos excitación, no represión, ¿no? Sino significa que todo nuestro sistema nervioso entre en un nivel de frecuencia, ¿no? Que no sea reactivo, que sea intenso, que sea vital, pero que pueda ensamblar la biología con los niveles vibracionales más complejos que podamos imaginar. Entonces, la calma, la modulación, la comprensión de las excitaciones es el fundamento de todo camino espiritual. La posibilidad que nos da la presencia de las máquinas es dedicarnos justamente a que toda nuestra intensísima excitación pensante, que piensa, calcula, hace estrategia, que piensa mucho más que siente, o que siente virtualmente, que siente inventándose las sensaciones, ¿sí? Nos da la oportunidad de empezar a indagar esto muy profundamente, que eso es la indagación espiritual. Digamos, la confluencia entre el camino científico y el camino místico es que hoy estamos empezando a dedicar la energía a ver cómo funciona el sistema nervioso. ¿Sí? Los caminos místicos superficiales parece que no han investigado el sistema nervioso, pero esto es la esencia del budismo, la esencia del yoga, o sea, la esencia de todo camino profundo espiritual es
cómo establecer nuevas conexiones internas, cómo el cuerpo entra en un nivel, en una frecuencia no contradictoria con todo lo que es. Entonces, la inteligencia de las máquinas nos va a excitar mucho más o nos va a dar un espacio para que nos comprendamos a nosotros mismos mucho más en nuestro funcionamiento y podamos bajar la excitación sin represión, modular la excitación para que seamos seres acoplantes, no seres dominantes. Hoy somos seres que construimos al mundo que percibimos como externo a nuestra imagen y semejanza. Lo hace la especie entera y lo hace cada uno de nosotros en sus vínculos. Estar abierto a la información que lo externo trae hacia el interno, no lo sabemos hacer. Esto es el ABC de todo camino espiritual. La comprensión profunda de esos pulsos que llamamos deseo, en el sentido que son la construcción del otro y del afuera. Claro. ¿Sí? Y hoy, gracias a la inteligencia artificial, gracias a las investigaciones del cerebro, gracias a las máquinas, estamos dedicando, o sea, la ciencia moderna está descubriendo cosas que ya fueron descubiertas hace miles de años en las selvas de la India o del Yucatán o en los desiertos del Medio Oriente. Estamos redescubriendo, pero a una escala mucho más amplia, lo que esos destellos de otra inteligencia en el humano había descubierto y trazado caminos que son las sendas hacia el florecimiento de otra especie dentro del Homo sapiens. La tecnología al servicio de qué, ¿no? Como que el problema no es eso en sí, sino la relación, porque es con qué mente, en medio de qué es esa tecnología, ¿no? ¿Medio para qué? Vínculo. ¿Para qué? Es un vínculo. ¿Para qué? Nosotros, en nuestro afán de dominio, hemos masacrado caballos en las batallas que hoy vemos en las series de televisión. Horrores, ¿cierto? Lo que hemos hecho con el reino animal y el vegetal, horrores. Lo que podemos hacer en el vínculo con las máquinas, Black Mirror, sí, un espejo oscuro, sí. Nos va a dar la imagen, el espejo de lo más oscuro de nosotros mismos. Sí. Estamos siempre frente al espejo. La madurez espiritual es verse en el espejo, reconocer los pulsos que generan esa imagen y redefinirse a partir de eso que estamos viendo. ¿Qué haremos? Yo creo que está totalmente abierto. Por supuesto que la tecnología va a sacar y está sacando lo peor, lo más oscuro de nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, podríamos cambiar totalmente nuestros sistemas educativos, haciéndonos sentir y no solo memorizar, calcular y pensar, o vamos a vivir en el metaverso, en realidades virtuales, donde pondremos toda nuestra energía para vivir en un mundo virtual. Ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos pagado a nuestras iglesias todo nuestro dinero para ganar indulgencias, para estar seguros de ir al cielo. Es lo mismo de lo que hoy está empezando a suceder con el metaverso. Hay gente que está comprando dentro de la realidad virtual propiedades virtuales. Bien, ¿es nuevo? ¿Es horrible? No, es un espejo de lo que ya hemos hecho. Pero eso se va a exacerbar. Las ganas de
vivir entretenidos, escapando de toda realidad. Las ganas de fundar nuevas religiones. Cuando se funda una nueva religión, ¿qué es lo primero que pone una religión? La inmortalidad. Silicon Valley hoy vende inmortalidad. Es la primera casta de personas que manejan conocimientos que otro no maneja, que vende la inmortalidad. O todos los sacerdotes de todas las épocas manejaban ciertos conocimientos y lo primero que le proponen al ser humano es seamos inmortales. Ahora bajo la forma de, ¿no es cierto?, bajar toda la memoria y toda nuestra mente a una máquina y que esa máquina nos haga inmortales mentalmente. Es un patrón, parece nuevo. Uno dice, ¿cómo es posible? Ya hemos puesto toda la energía hacia eso. No es la primera vez que le entregamos toda la energía a ese patrón. Claro, aparte es de un lugar narcisista, ¿no? Porque esa eternidad es que Eugenio vive para siempre, que Soledad viva para siempre. Exactamente. Claro. Ese es el anhelo. ¿Qué hemos hecho siempre? Ese anhelo es escapar del cuerpo, negar al cuerpo. Y sí, la simbiosis con las máquinas, hoy por hoy, con las pantallas y con la virtualidad, lleva a que la no aceptación de la belleza de la corporalidad y de la complejidad de la corporalidad y vivir en autodefiniciones mentales y virtuales. Que una cosa es la indagación psíquica de la complejidad de lo que somos sexualmente, psíquicamente, que eso es muy complejo, y otra cosa es el anhelo de no tener cuerpo y ser puramente. Y este es un patrón muy antiguo. Forma parte del Homo sapiens esta paradoja. Todo esto se va a exacerbar. Pero esto es lo que tenemos que meditar profundamente. Quiero decir, se van a exacerbar tendencias que están dentro nuestro desde siempre. Se van a amplificar, van a ser cada vez más potentes. Pero creo que es relevante espiritualmente darse cuenta que no son nuevas esas modalidades. Y que Google siempre existió. ¿Se entiende lo que digo con esto? Sí, sí, perfectamente. Sí. Y entonces, podemos detener a Google eventualmente. Como todos los que lucharon contra el oscurantismo de la Edad Media y de los poderes de las creencias religiosas se sintieron aliviados de la liberación del control religioso sobre el ser humano. Bien, esos mismos son los que nos controlan ahora. Es decir, el iluminismo se liberó del oscurantismo de las creencias religiosas y apareció la ciencia con toda su belleza. Ahora la ciencia van a ser nuevos sacerdotes con las mismas propuestas profundas. Digamos, que el Homo sapiens puede ser un predador místico o un predador cibernético, pero seguimos siendo predadores. Y hasta que no aceptemos cada uno de nosotros acá en la base del cráneo, el sistema nervioso tiene que funcionar holísticamente y el frontal tiene que aceptar que tiene a un predador dentro de sí para que se modulen todos los pulsos. Eso es lo espiritual. Entonces, predador místico, predador cibernético. Sí, uno puede decir el cibernético puede destruir más aún el planeta y puede destruir también al planeta Marte y a los demás. Es cierto, pero es el mismo predador.
creo que es muy importante comprender que cuando nosotros le echamos la culpa a alguien de lo que está sucediendo, estamos liberándonos de la carga de vernos en el espejo que nos trae la vida. Y el espejo es para todos. No hay mejores o peores, en el sentido que tenemos que hacernos cargo de qué especie somos y cómo funcionamos, para comprendernos a nosotros mismos, para poder transformarnos. Nosotros siempre hemos querido transformar la realidad y a los otros sin transformarnos a nosotros mismos. Y todo camino espiritual es ese, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es la alquimia? Nos enseñó Jung, haber proyectado en algo externo un proceso que se dieron cuenta los alquimistas que era espejo del proceso interno. Entonces, no estaban modificando el afuera, sino que se estaban modificando a sí mismos en la contemplación de un proceso externo. Al culpabilizar a otros y al entrar en lucha con los otros, lo que hacemos es aliviar la carga de comprendernos más profundamente. Y creo que esto es inevitable para los tiempos por venir. Van a ser tiempos inevitablemente turbulentos. No, me parece que no son tiempos para idealistas. Son tiempos para convertirnos en personas muy serias. Muy serias. En alquimistas. En alquimistas, exactamente. Pero darnos cuenta también que si bien los procesos del psiquismo profundo son muy lentos en un nivel, la situación que vivimos exige toda nuestra energía. Pero yo estoy seguro que la capacidad orgánica de la Tierra de curarse a sí misma más allá de la especie humana, la Tierra la tiene. La capacidad que tengamos nosotros, los sapiens, de sanar nuestro narcisismo profundo, ¿no? Y de comprender la magnitud de la transformación que se está viviendo y bajar nuestro grado de reactividad y de lucha de unos contra otros mientras el planeta se está incendiando, bueno, yo creo que esto es algo esencial. Digo, primero que entremos en una frecuencia de conversación meditativa en la cual nos damos cuenta que todos somos responsables de lo que está sucediendo, de que echar culpas y pelearnos unos con los otros, bueno, va a suceder porque en ciertos niveles van a suceder, pero es necesario una gran cantidad de seres humanos que comprendamos que lo que está sucediendo no lo hace un sistema, no lo hace el Partido Comunista Chino o lo que ahora llaman capitalismo de vigilancia. Sí, los distintos sistemas que la mente tecnológica va creando genera distintas formas de control y de manipulación de toda la realidad y de nosotros mismos. En una dirección, llamémosle colectivista, o en una dirección individualista. ¿Tenemos espacio para ver que estos son patrones?
para no descargar inmediatamente toda la angustia, la ira, el sufrimiento que todo esto genera sobre los demás seres humanos, sino darnos cuenta que esto es mucho más profundo que un grupo de seres humanos o de ciertas ideas o de ciertas formas, ¿no? Digo, en un sentido más profundo, toda civilización, cualquiera que sea, antigua, medieval, moderna, posmoderna, toda civilización es un sistema de excitaciones, en que los humanos de esa civilización conducen esas excitaciones en cierta dirección, ¿no?, hacia los objetivos inconscientes o conscientes de esa civilización. ¿Qué significa la frase de Jesús de Nazaret? Estad en el mundo, pero no seáis del mundo. Significa, habitamos niveles de excitación que generan más excitación, dirigiendo la energía de todos los seres humanos en la dirección de la civilización, y esto es algo mecánico. Podemos estar en la civilización sin que nos atrape la excitación de la civilización. Nos atrapaba cuando íbamos a combatir para recuperar el Santo Sepulcro en las cruzadas. Sí. O nos damos cuenta de que esas dinámicas obedecen a un estado de la mente y del cuerpo. Hoy tenemos una oportunidad de que haya de un cambio de escala de la cantidad de seres humanos que podamos mirarnos en el espejo realmente de lo que está sucediendo y no romper el espejo, no enojarnos con el espejo, ¿no?, sino poder verlo. Que toda esta información entre en nosotros, aceptarla, modularla, procesarla y quedar mucho más libres para que florezcan en nosotros cualidades que hasta ahora han sido excepcionales, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos criarnos a nuestros hijos utilizando el potencial de la robótica y de la inteligencia artificial, dando el espacio para que no tengan que memorizar nada, ni que tengan que calcular nada, dando el espacio, dejando que se entretengan y jueguen? Sí, esa es la tendencia más fácil, ¿no?, pero es una gran oportunidad. Vamos a tener espacio disponible en el sistema nervioso. Nuestros hábitos compulsivos los quieren llenar con las mismas excitaciones bajo otra forma. O podemos comprendernos cada vez más y educarnos a nosotros mismos de otra manera. Aprender lo que no hemos podido aprender hasta ahora. Digo, aprender lo que vos llamás espiritualidad, que no es seguir a otros, ¿no? Es aprender, descubrir por nosotros mismos. Descubrir por nosotros mismos implica darnos cuenta el
todos los niveles que no quieren hacerlo, que quieren seguir, que quieren excitarse con los estímulos externos y seguirlo. Eso es lo que hace el estado dominante de nuestro sistema nervioso. El algoritmo interno. El algoritmo interno. ¿Podemos hackearnos a nosotros mismos? Bueno, yo creo que espiritualidad del siglo XXI va a ser hackearnos a nosotros mismos o darnos cuenta que nos están hackeando y que están reseteando la computadora con nueva información y que nosotros apagamos la computadora. ¿Viste? Cuando te llega la información que la computadora se va, hay un download de nueva información y uno dice, no quiero. Claro, una actualización. Una actualización. Bueno, capítulo 1. Sí, para. Para.